Es el último domingo de este mes de septiembre y queridos hermanos, queridas hermanas, llegamos al final de nuestra serie de mensajes titulada Profetas y Reyes. En esta serie hemos nosotros recorrido juntos la vida de algunos hombres, de manera particular de dos profetas, y vamos a ver de dos reyes que marcaron la historia del pueblo de Israel. Y el primer domingo hablamos de Samuel, de este profeta. A través de él aprendimos que en los tiempos oscuros, conforme leíamos, Dios sigue hablando. Y lo más importante, hermano, es siempre obedecer la voz de Dios. Fue lo primero que aprendimos. Después vimos, hermano, el profeta Elías. Vimos que como el poder de Dios se revela. ¿Cuándo? Cuando actuamos con fe, cuando confrontamos con valentía, en un celo vivo de Dios, y Dios siempre responde de una manera maravillosa. Después de haber hablado de los profetas, comenzamos a hablar de los reyes. Hace 8 días estábamos hablando de un rey que comenzó a gobernar a la edad de 8 años. Descubrimos, hermano, a través de la vida de Josías, que cuando la palabra de Dios es redescubierta, es lo que veíamos hace 8 días, cuando la palabra de Dios es redescubierta, sucede un avivamiento. Cuando es redescubierta y obedecida, hermano, aún en medio de la ruina, Dios se manifiesta. Pero hoy, este domingo, vamos a cerrar esta serie con la vida de un rey que enfrentó quizá la prueba más dura, y usted se va a dar cuenta por qué. Vamos a hablar acerca del rey Ezequías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Israel, hermano, en particular el pueblo de Judá, estaba rodeado por un ejército invencible, ahorita que le narre un poquito más se va a dar cuenta de esto, este rey Ezequías nos enseña una lección bien poderosa. Él nos enseña que la fe genuina se demuestra cuando cada uno de nosotros, si estamos en peligro, si estamos, hermano, bajo presión y confiamos en Dios, es ahí cuando Él se manifiesta de manera poderosa. Entonces, este es el mensaje final de nuestra serie. ¿Cuál va a ser, hermano? Un llamado para cada uno de nosotros para que aprendamos a vivir confiados en el Señor. El tema para esta ocasión es, hermano, Ezequías confiando en medio de la amenaza. Sí, por ahí hay un detalle en esa imagen, pero el tema de hoy es, hermano, Ezequías. Vamos a hablar de Ezequías confiado en medio de la amenaza. Es lo que vamos a hablar de este rey, hermano. Y fíjese bien, nuestra vida, la vida de cualquier creyente, de cualquier cristiano, no está exenta de pruebas. No estamos nosotros exentos de problemas, no estamos exentos de presiones, no estamos exentos de diferentes tipos de amenazas. Muchas veces, cada uno de ustedes, yo inclusive, nos enfrentamos a situaciones que parecen más grandes que nosotros, a situaciones que a veces nos rebasan. ¿Qué puede ser? Quizá enfermedades, pueden ser crisis económicas, problemas familiares. Entre semana alguien me escribió y me planteó una situación en su hogar. Hermano, a veces tenemos estos problemas familiares, o quizá tenemos algo mayor, ataques espirituales, ¿sí? Que están golpeando fuertemente nuestra vida. Pero en esos momentos, en los momentos de los problemas, nuestra tentación es confiar en nuestras fuerzas. Pretendemos confiar en nuestras capacidades, confiar en nuestros talentos, en nuestros recursos, en recursos humanos, hermano, quizá en alianzas con otras personas. Bien, el rey Ezequías, ahora sí ya en la imagen correcta, Ezequías, confiar en medio de la amenaza. Este rey Ezequías enfrentó una de las amenazas más grandes que podemos encontrar en la historia de la monarquía hebrea. ¿Qué pasa? Estaba el poderoso ejército asirio. Para que se dé una idea, hermano, o tenga bien en mente de esto, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás, que fue un profeta enviado hacia la tierra de Nínive para hablar de destrucción, para hablar de juicio de Dios sobre esa tierra. Creo que la mayoría conocemos eso. Bien, el profeta Jonás va a esa tierra y comienza a publicar, a anunciar que el juicio de Dios vendría sobre de ellos. El pueblo se arrepintió. Bueno, ese pueblo al que le profetizó, al que le habló el profeta Jonás, es justamente del que estamos hablando ahorita, del pueblo o de la monarquía asiria. Hermano, ese pueblo en ese momento, cuando Jonás vino a él y le habló, se arrepintieron, pero
conforme pasa el tiempo y vienen nuevas generaciones, porque pasaron 50 años y el pueblo que no fue acabado, porque si usted recuerda, Jonás fue a anunciarles que todos iban a ser exterminados, que el pueblo iba a ser raído de la historia. Como se arrepintieron, Dios les perdonó. Pero ¿qué sucede? Hermano, el pueblo se vuelve fuerte, se vuelve muy poderoso y comienza a conquistar a todas las regiones en derredor, hermano. Había conquistado varios reinos. Aquí traigo una relación de esos estados, de esas ciudades o regiones que él había conquistado. Y fíjese, él había conquistado el reino de Israel. ¿Qué pasó? Que en el año 722, durante el reinado de Salmasasar, ocurrió aproximadamente 20 años que la tierra del norte, yo le mencioné hace 8 días, que Israel, después de que Salomón murió, se dividió en 2 partes, el reino del sur y el reino del norte. Bueno, hermano, ya habían pasado en el año 722, la parte norteña había sido conquistada justamente por esta gente, ¿sí? Después el reino de Arpadad y varios reinos, el reino de Damasco, el reino de Gaza y otras ciudades donde los asirios habían hecho una conquista tremenda. Y lo más importante que le quiero mencionar es de que este pueblo era muy temido porque creció, hermano, como las hormigas. Fue un gran pueblo, pero aparte de que creció en número, creció en maldad. Cuando el pueblo asirio venía y conquistaba, ¿sabe qué hacía para marcar a sus esclavos? Le cortaba las narices. Sí, venía y cortaba la nariz, cortaba la oreja, y los que se rebelaban les amputaban las manos o les amputaban los pies. Era un pueblo muy temido, era muy sanguinario, era un pueblo muy cruel. Es más, esa fue una de las causas por las que Jonás no quiso ir a predicar. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Hoy no estoy hablando del profeta Jonás, pero lo tengo como referencia, ¿sí? Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica con ellos, predícales arrepentimiento, Jonás no quería porque sabía que el pueblo era muy cruel, que el pueblo asirio era, hermano, muy, muy sanguinario. Pero este pueblo, el pueblo de Asiria, había extendido ya su territorio cuando Ezequías estaba gobernando, ¿sí? Y ahora se acerca a Jerusalén. Este pueblo está a las puertas de Jerusalén, quiere conquistar, hermano, a través de una campaña muy grande para consolidar su poder, para consolidar su reino. Y ya aquí en las puertas de Jerusalén, después de haber conquistado varios reinos y de ser tan temible como yo le menciono, está frente al pueblo. La manera de conquistar la estrategia que utilizaba el pueblo de Asiria era rodear las ciudades, y después de que las rodeaba, les quitaba los suministros. ¿Para qué? Para que murieran de hambre o demás. Plantaba, hermano, terror, las asediaba de una manera tremenda. La historia nos marca de eso. No solamente la historia bíblica, sino la historia universal. Si usted tiene la oportunidad de leer un poquito de historia universal respecto a eso, se va a dar cuenta qué tan tremendo era este pueblo. Y ahora, hermano, estaban a la puerta de Jerusalén y humanamente no se sabía qué hacer. El rey no sabía qué hacer. Y sin embargo, aquí la Biblia nos muestra que la fe de este rey, del rey Ezequías, del que vamos a hablar en esta ocasión, lo llevó a confiar en Dios y no en su propio poder. Y comienzo con el punto número 1 de nuestro sermón. ¿Cuál es? Que la fidelidad de Ezequías en medio de un pueblo infiel. El texto que acabamos de leer o que leímos antes de comenzar este tema nos presenta a ese rey, al rey Ezequías, que caminó en rectitud delante de Dios, ¿sí? A diferencia de muchos reyes que vivieron también o que gobernaron esta ciudad, sus antecesores, sus contemporáneos, ¿qué pasa? ¿Podemos poner el verso 3, hermano, por favor? El versículo 3 del capítulo 18, fíjese. Bueno, ese es el 1, 2, el 3, ahí está. Hablando de este rey de Ezequías, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, hermano, su antecesor, David, su padre. Sí, es decir, su antecesor, no era hijo directo del rey David, pero hermano, era su ancestro. Entonces, veamos, ¿qué caracterizó a este rey, hermano? La rectitud. ¿Por qué? Porque vivía conforme a todo lo que Dios había mandado. Es una característica de él. Luego, en el versículo 4, nos dice que él quitó los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Los lugares altos, tal como nos lo comenta ahí, hermano, eran las partes o los topes de la montaña donde la gente levantaba altares, donde la gente quemaba incienso, donde ofrecían holocaustos a los ídolos, hermano, a los falsos dioses.
y es lo que ellos hacían. Pero este rey lo que hizo, sabiendo que Jehová es Dios y que no comparte su gloria con nadie, quitó esos lugares de falsa adoración, ¿sí? Aparte de eso, cortó los símbolos de acera. ¿Sí? No nada más los lugares donde se adoraban a esos ídolos. ¿Qué más? Contra los ídolos también dice, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Si nos regresamos un poquito al Pentateuco en el libro del Éxodo, si usted se acuerda en el peregrinar en el desierto, hermano, el pueblo de Israel fue mordido por serpientes. ¿Y qué sucede? Que el pueblo estaba muriendo. Dios le ordena a Moisés que elabore una serpiente de bronce y la ponga sobre una asta, y todo aquel que mirara la serpiente de bronce iba a ser sanado. No que la serpiente represente a Cristo, hermano. En la Biblia el bronce representa el juicio, y lo que representaba ayer es que Dios estaba juzgando ese mal, que Dios, hermano, podía liberarlos. Bueno, pasaron muchos años, sabemos que ellos llegaron a Jericó, la tomaron, y hermano, y ahí todavía estaba esa serpiente de bronce, pero como tendemos los humanos a hacer las cosas, comenzaron a idolatrar la serpiente. Por eso cuidadito con los vestigios del santo fulano de tal, que con las astillas de la cruz de Cristo, que con las tablas del arco de Noé. Hermano, no tenemos que confiar en nada de eso. Bueno, aquí vemos en la Biblia que este rey Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué lo deshizo? ¿Por qué la destruyó? Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. No adoraban a Dios, adoraban a la serpiente de bronce. ¿Sí? Y le puso este nombre. Versículo 5. ¿Qué pasa en el versículo 5? Hermano, dice que Ezequías en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ve el carácter de Ezequías. Puso su esperanza. Dice, ni después ni antes de Ezequías hubo otro como él en todos los reyes de Judá. ¿Por qué, hermano? Porque Ezequías quiso quitar toda la idolatría, quiso quitar todo aquello, hermano, que ocupaba o que le intentaba robar la gloria a Dios. Entonces, con esa actitud, con ese carácter, hermano, con esa distinción en la vida de Ezequías, sucede lo que dice el versículo 7, hermano, por favor. El versículo 7, me salto al 7. ¿Qué dice, hermano? Lea conmigo. Y Jehová estaba con él, ¿sí? A donde quiera que salía. Ve las características de la gente que teme a Dios. Todo lo que hizo este rey, hermano, de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, de que quitó la idolatría, de que puso en Dios su esperanza. El versículo 7 nos está diciendo, y Jehová estaba con este rey a donde quiera que salía. Bueno, si Jehová estaba con él, ¿por qué llegó un ejército tan numeroso a conquistarle? Piense un poquito, por favor. La Biblia nos está diciendo que Dios estaba con él, que hacía lo recto, y aún viviendo de esa manera, de repente en una mañana, todos los lugares en derredor del pueblo, así las montañas, las laderas, llenas, hermano, de gente de a caballo, llenas de asirios dispuestos a esclavizarlos, dispuestos a conquistarlos. ¿Qué entendemos aquí, hermano? En un tiempo donde la idolatría, donde la desobediencia eran muy comunes, este rey Ezequías eligió mantenerse fiel, eligió ser fiel delante de Dios, hermano. Pero su finalidad, la finalidad de este rey no era, hermano, solamente superficial. Nosotros leímos que quitó todo aquello que ocupaba el lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? Que el pueblo reconociera quién es Dios, pero, hermano, tuvo problemas. Es como cualquier persona. Cualquier creyente que es el único cristiano en la oficina, si es estudiante el único creyente en su grupo, y mientras todos quizás se burlan de los valores bíblicos, porque aún, hermano, el que trabaja en la construcción, en la oficina, el joven en la universidad o en tu colonia, si tú comienzas a hablar y a decir que crees en Cristo, muchos comenzarán a burlarte, serás objeto de burla, y mientras todos se burlan de esos valores bíblicos, esta persona que le estoy comentando a manera de ilustración decide mantenerse firme, decide mantenerse constante, no cediendo a las presiones que hay en su derredor, de sus contemporáneos, de sus compañeros de trabajo, ni de corrientes modernas. ¿Qué pasa? Aunque él parece que está solo, aunque parece que nadie le apoya, y por eso mucha gente a veces cede a ello, su fidelidad impacta, la fidelidad de estas personas impacta, tu fidelidad puede impactar. ¿Y qué sucede?
que después de burlas viene el respeto, viene el reconocimiento y te dicen, es que realmente veo en ti una diferencia, realmente veo en ti un cambio. A un principio es burla, pero después de burla se vuelven respeto, se acercan inclusive hasta a nosotros para pedirnos a veces ciertos consejos. Bueno, así este joven Ezequías, este rey, en medio de que el pueblo hacía idolatría en los lugares altos, quemaba incienso, adoraba, hermano, esas cuestiones, y él lo destruyó. Para el pueblo era normal el pecado y él lo quitó, pero su finalidad fue adorar y bendecir a Dios. Es lo más importante. Pero ¿qué vemos aquí? Que tú y yo nos podemos esforzar. Yo creo que muchos de ustedes, y creo y espero que estemos leyendo nuestra Biblia, que nos estemos esforzando, que estemos orando, que estemos de alguna manera, hermano, procurando el bien. Pero a pesar de todo eso, va a haber problemas en nuestra vida. Se van a presentar situaciones complicadas, hermano, y quizá nos pueden ridiculizar y la gente pueda pensar que lo que vivimos no es ni siquiera actual, estamos enfocados en otras cuestiones, pero ser fiel a Dios nos puede costar en algunos casos la burla, pero a la larga nos va a traer bendición, nos va a traer, hermano, un respaldo de parte de Dios. Nosotros como iglesia o comunidad debemos de buscar a hombres, debemos de buscar a mujeres que como Ezequías eliminemos los ídolos modernos. Ya quizá no haya esos, no me voy a ir, hermano, a esos centros de adoración que no son dioses y a destruirlos, pero le mencionaba yo en tiempos pasados que en sesiones pasadas, reuniones pasadas, que la idolatría no necesariamente es hacia una persona fundida en metal o tallada en madera. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser hasta un edificio, puede ser mi cuerpo, les decía, aquellos que son fisiculturistas y que se embelezan con su cuerpo, hasta eso puede ser idolatría. Pero Dios está buscando personas y mujeres que como Ezequías eliminen esos ídolos modernos de su entorno, pero con la finalidad no de nosotros sobresalir, sino que el nombre de Dios sea glorificado, hermano, que sobre todas las cosas nuestra búsqueda sea el que Dios sea glorificado, el que Dios sea exaltado. Entonces debemos de preguntarnos de momento en nuestra vida si todavía existen lugares altos. Sí, yo le comenté que los lugares altos estaban en los bosques, en las laderas, así a lo más retirado, cuando ya existía un templo en Jerusalén. Y a veces también nosotros o las personas tienen esos lugares altos donde no le dan la gloria a Dios, le dan lugar a otras cuestiones, hermano, y necesitamos que nuestra fidelidad se demuestre. ¿Cómo? Saliéndonos de esos lugares altos, destruyendo esos lugares altos, destruyendo todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Cristo en nuestro corazón. Es lo más importante. Bien, pero la fidelidad de este hombre, la fidelidad de este rey Ezequías, no simplemente fue una decisión personal, sino que fue aprobada, hermano, por Dios, y fue probada. Dos cosas, aprobada por Dios. Dios estaba con él, pero fue probada por Dios. ¿Qué sucede ante una adversidad? Hermano, la verdadera fidelidad no se confirma cuando todo va bien. Porque si tenemos dinero, qué bueno, Dios está con nosotros. Si tenemos salud, qué bueno, Dios está con nosotros. Si todo marcha sobre ruedas, qué bueno, Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando recibes una carta de suspensión de trabajo? ¿Qué sucede si recibes una notificación, hermano, de desalojo de tu vivienda? ¿Qué sucede si recibes una llamada de extorsión? ¿Qué pasa cuando quizá tu cuerpo comienza, hermano, a dar señales de una enfermedad terminal? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿También glorificamos a Dios, hermano? Entonces, cuando nosotros enfrentemos amenazas de cualquier índole, física, emocional, espiritual, hermano, que atenten contra nuestra fe, es ahí donde tenemos que mostrar lo que Sennacherib lo que este rey Ezequías nos enseña, que en medio de una amenaza, Dios se mantiene fiel. Y es aquí donde paso al segundo punto. Sí, primero vimos la fidelidad del rey. El segundo punto es que la amenaza del enemigo. ¿Qué pasa con la amenaza del enemigo? El poder humano a veces parece invencible, a veces parece que tus problemas te van a acabar, que te vas a ir a la tumba con esa situación tan adversa. Los versículos que leímos nos habló de un rey que es el rey Rabsacés. ¿Qué pasa? Este rey Rabsacés, vamos a leer por favor, hermano, el capítulo 18, versículos 28 al 35. Fíjense, dice, entonces el Rabsacés, el enviado, ese es el título que se le daba,
se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, ¿sí? No en lengua siria, ¿sí? Porque a lo mejor los que estaban en los muros no le iban a entender. Pero este enviado, el Rabsacés es el enviado, se paró frente a la muralla y clamó. ¿Qué dijo? Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Versículo 29. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Avanzamos? Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivares, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová os librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefaradaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Vea, hermano, ¿qué es lo que hace este Rabsacés, este enviado? Este Rabsacés, emisario, lanza un discurso cargado de burla, un discurso cargado de intimidación, un discurso de soberbia. Dice el versículo 29, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Pero quién era Ezequías? Lo leímos. Era una persona que vivía, hermano, obedeciendo a Dios. Una persona cuyo carácter se distinguió de tal forma que no hubo un rey ni antes ni después de él, hermano, que vivió con Ezequías, que tenía a Dios. ¿Y qué decía el Rabsacés, hermano? No os engañe Ezequías. ¿Sí? Luego el verso 30 dice, no os haga confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová os librará. Es lo que decía el mensajero. Los versículos, resumo el del 33 al 35. Hermano, dice que nadie ha podido resistir el poder de Asiria. ¿Por qué? Porque este Rabsacés, este enviado, compara al Dios de Israel con los dioses derrotados de otras naciones. Hermano, y estos ataques psicológicos, entiéndame, porque aquí no había ni una gota de sangre derramada. No se había sacado ninguna espada, ni lanzado ninguna flecha, ni lanzado ninguna lanza. Disculpe la redundancia. No se había lanzado ninguna lanza. Hermano, pero va con un ataque psicológico diciendo, no te vas a poder librar. No confíes en lo que este rey te está diciendo. Y esto nos lleva a pensar, hermano, que tú como cristiano, tú como cristiana, que oras, que hermano, que de manera continua te estás esforzando en la lectura de la palabra del Señor, procurando hacer la voluntad de Dios, y de repente tienes problemas tremendos. ¿Sí? Para los que hablan del maya, viene ese enojoch, problema. Sí, un problema enorme. ¿Qué sucede con esto, hermano? Y uno se puede preguntar, bueno, yo estoy confiando en Dios, he orado, he participado, me estoy esforzando en ser una persona correcta y me suceden estos problemas. Ahí dice que el poder humano parece invencible. Y es lo que hace, hermano, el enemigo de nuestras vidas. ¿Qué pasa? Nos comienza a atacar de manera psicológica, porque te comento, hasta como hemos leído hasta ahorita, ni una gota de sangre se ha derramado. Pero ya vienen los ataques. Y lo que hizo es hablar en la lengua del pueblo hermano de Judá. Él hablaba el asirio, pero no dio su mensaje en su idioma natal. Lo dijo de tal manera que todos los que estaban dentro de la ciudad, en las paredes, lo entendieran. Entonces, hermano, el enemigo conoce nuestra vida y nos va a tratar de intimidar respecto, hermano, a lo que nosotros creemos, respecto a lo que nosotros pensamos. El enemigo busca sembrar en nosotros el miedo. ¿Y si no sano? ¿Y si esta llamada de extorsión se hace real y me raptan? ¿Si me matan? ¿Si incendian mi negocio?
¿No se ha puesto a pensar de esa manera? Uno confía en Dios. Viene, el enemigo quiere sembrar esa duda, quiere sembrar esa desconfianza en Dios, hermano, en el creyente. Pero la estrategia es bien clara. ¿Qué pasa, hermano? Desacreditar. El Rabsacés lo que quiere hacer es desacreditar al rey Ezequías. Y el enemigo va a tratar de decirte que ahorita que te metiste a la religión te va a ir peor. Ahorita que estás confiando en Dios, te va a ir peor. Que estás rodeado, rodeada. Va a tratar, hermano, de desacreditar la obra que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Si tú has experimentado esa paz, esa tranquilidad, bueno, el enemigo tratará de desacreditar la obra de Dios en tu vida, así como lo está haciendo este Rabsacés. ¿Qué hace este Rabsacés? Se burla del pueblo. Y en ocasiones, hermano, los problemas que se presentan entre nosotros pareciera una burla a nuestra fe. Tú que dices que Dios está contigo y mira lo que te está sucediendo. Tú que dices que el Señor te escucha, ¿por qué no te responde? Ese silencio nos deja pensando, hermano, que realmente el enemigo, como el Rabsacés, como ese emisario, viene y trata de burlarse de nosotros. ¿Qué pasa, hermano? El Rabsacés trata de elevar su fuerza militar, de acuerdo a lo que leímos en los versículos 33 al 35. Hemos ido acá y hemos destruido, hemos ido a otro poblado y tampoco ese falso Dios les ha ayudado. Y a veces el enemigo viene y dice, ay, ¿te acuerdas de tal persona? Era creyente y ahorita ya ¿dónde está? ¿Ya dejó de asistir al templo? ¿O qué le pasó? Y comienza, hermano, de una manera psicológica a atacar tu mente, a atacar lo que tú crees, a atacar lo que piensas. Es lo que hace el Rabsacés, tratar de minar nuestra fe, de burlarse de Dios, de desacreditar lo que Dios hace, hermano. Y el poder del enemigo y a veces hasta de de los humanos parece, como dice ahí, parece invencible, que sí es cierto, porque después de que tanto he orado y mírame ahorita cómo estoy, ¿qué es lo que sucede conmigo? En la Biblia nos habla, hermano, en el primer libro que se escribió, que es el libro del patriarca Job, no es Génesis, en el libro del patriarca Job nos habla de un hombre recto, justo, de tal manera que Dios decía que no hay ningún hombre tan recto como es Job. Y la vida de Job, si usted ha leído su historia, es que primero pierde, hermano, su ganado, pierde sus sembradíos, bueno, lo material se recupera, pierde a sus hijos, a sus hijas, se mueren. Hermano, luego su esposa se vuelve en contra de él, luego pierde la salud física. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? Tanto la vida de Job y lo que estamos viendo aquí nos marcan, hermano, que a veces el poder del enemigo parece invencible, parece inevitable, hermano, y es importante que lo entendamos, que no nada más le sucedió a Ezequías, sino nos puede ocurrir a nosotros. Lo puedo comparar como ese pequeño negocio familiar que con mucho esfuerzo levantó un changarrito, un negocio ahí en la avenida. Y de repente frente a su casa se levanta una gran cadena, ¿sí? Una tienda de autoservicio ahí grande. ¿Ha escuchado estas historias? ¿Cómo se siente esa familia que tenía ese pequeño negocio de abarrotes y de repente le ponen el centro comercial frente a su casa? Se siente como que no puede competir, porque aparte el centro comercial que le ponen frente a su casa es un centro comercial transnacional. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? Cerrar el negocio. Voy a bajar la cortina. A veces unos piensan, ¿por qué? Porque los que me compraban a mí, hermano, ha sucedido ahí en la casa, antes pasaba el panadero, hoy palmean en su triciclo, pusieron una panadería ahí por su casa cuando guste, ya no pasa el panadero. Ya no pasa el panadero porque cerca nos hicieron una panadería de una cadena muy conocida aquí en la ciudad y en otros lados. Hermano, es lo que le estaba pasando a esta persona, es lo que está sucediendo. Así se sentía Judá frente a Siria. Ese pequeño pobladito con unos cuantos soldados y viendo en derredor, así como usted lo puede ver en la imagen, puede ver todo en derredor lleno de soldados, hermano, con cascos, con lanzas, con herramienta de poder, hermano. Pero de la misma forma que el enemigo toma su meganófono para hablar y decir y burlarse de nosotros, para hacernos creer, hermano, que nuestras luchas son insuperables, que nuestra enfermedad es incurable, que nuestro problema no se puede solucionar, hermano, que la tentación es irresistible, que la persecución es implacable, nosotros debemos de saber que Dios está con nosotros.
Es lo más importante. Entonces, el punto 2 nos enseña eso, que la amenaza del enemigo, que parece invencible. Pero ¿qué sucede, hermano? Que cuando la amenaza parece más grande que Dios, el enemigo siempre buscará amplificar su voz. Si cuando esto sucede, ¿para qué? Para atemorizarnos, para recordarnos, hermano, a través de palabras de mentira, que el poder humano supuestamente no tiene límites. Pero nosotros sabemos que sí lo hay. Hermano, sabemos que el poder de Dios es un poder eterno. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué sucede, hermano? Que hay una batalla espiritual hoy, como te lo estoy mencionando. El enemigo sigue utilizando la estrategia del miedo, sigue utilizando la estrategia de la duda. ¿Para qué? Para evitar que el creyente confíe plenamente en Dios. Hermano, hermana, que tú deposites tu confianza plenamente en Dios, que pienses que no tiene sentido seguir viniendo a los cultos, que consideres que es pérdida de tiempo el estar orando, el estar leyendo tu Biblia, el esforzarte. Sí, es lo que el enemigo trata de hacer, pero nuestro desafío personal es, hermano, ¿estoy escuchando a ese Rabsacés? ¿Estoy escuchando realmente lo que las noticias me están diciendo de que el mundo se está colapsando y demás, hermano, y que no hay un Dios que tenga misericordia? Hermano, ese diagnóstico, esa amenaza laboral que viene a nuestra vida, debemos de tener la confianza de que Dios nos ayuda. Bueno, Ezequías y el pueblo estaban frente a una realidad. ¿Cuál era la realidad? Es que no iban a poder vencer al enemigo. A pesar de ser un rey justo, no iban a poder. Humanamente no era suficiente, hermano. No había fuerza humana dentro de Judá que pudiese enfrentarse a un tremendo ejército asirio. Pero en lugar de rendirse por el miedo, en lugar de dar oído a las palabras del Rabsacés, a ese ataque psicológico que te dice, no puedes, mejor divórciate. No puedes, ya se acabó, todo esto no funciona así. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Ezequías dobló sus rodillas. Ezequías comienza a buscar más intensamente al Señor, y es aquí donde descubrimos una clave en particular. ¿Cuál es la clave? Que la oración transforma la amenaza en oportunidades que Dios obra, y es donde paso a mi tercer punto. ¿Cuál es mi siguiente punto? Mi tercer punto es que la oración cambia la historia. Sí, la oración cambia la historia. Versículos 14 al 19, por favor, de Segunda de Reyes. ¿Qué hizo este rey? Fíjese, después de escuchar al Rabsacés, después de que vio a ese ejército blandiendo espadas, todo eso, hermano, dice que Ezequías tomó las cartas de los embajadores del Rabsacés. Dice, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y las tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Fíjese lo que hizo este rey. Gracias. Hermano, entonces recibe las cartas, recibió al embajador este rey Ezequías. No respondió Ezequías con una estrategia militar. ¿Qué es lo que hace, hermano? No buscó alianzas políticas, ¿sí? Porque sépase que antes, para evitar justamente la destrucción del pueblo, se hacían alianzas. Y yo no sé si usted ha leído, por ejemplo, que en el tiempo que reinó el rey Salomón, tuvo muchas esposas. ¿Sí ha leído eso? Muchas. ¿Cómo el hombre más sabio con muchas esposas? Porque tomaba esposas para hacer pactos. ¿Sí? Hermano, se casó con la hija de Faraón. ¿Para qué? Para que mi suegro no venga y me ataque. Se casó, sí, es una realidad. Eran pactos, pero ¿qué es lo que sucede? Hermano, él tuvo muchas esposas y de diferentes naciones, y no era, hermano, porque era muy viril, no, era porque era un estratega, ahí estaba su sabiduría. Pero Ezequías no comienza a hacer pactos con este rey, no quiere hacer pactos, porque ¿qué no acaso el mensajero les dijo,
vénganse, espérense para que coman de su olivo, les ofreció un pacto. Hermano, pero Ezequías no tomó el pacto. ¿Qué dice Ezequías? ¿O qué hizo Ezequías? Dice el versículo 14. Ezequías tomó la carta y dice en particular que la extiende. Dice, tomó de los embajadores y dice ahí, y la extendió Ezequías delante de Jehová. Así literal, agarró el rollo de la carta. Señor, esto es lo que el rey que nos quiere conquistar está diciendo. En el versículo 15, él reconoce, hermano, la grandeza de nuestro Dios. En la oración de Ezequías dice, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. No comenzó quejándose. La oración de Ezequías, hermano, plantea su situación y comienza a alabar a Dios. Es lo primero que hace. Tú eres Dios de poder, tú eres Dios soberano, tú eres un Dios sobre todas las cosas. Señor, no hay quien se compare a ti. Dice, tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra. Es lo que hace este rey. Los versículos 16 al 17, ahí presenta, hermano, su realidad. Primero lo que hace es alabar a Dios y en el versículo 16 que ya leímos y en el 17, él comienza a exponer su realidad, diciendo todo eso. Señor, mira lo que quiere Sennacherib, mira lo que nos quiere hacer. Es lo que él está haciendo, hermano. Y en el versículo 19, lo que hace el rey es pedir liberación. Pero fíjese su oración. No solamente es para sobrevivir. No dice, líbrame esto. Él dice, hermano, en el versículo 19, dice, para que sepan todos los reinos de la tierra. Vea, hermano, con atención. Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Él no pidió nada más para sí, para su reinado, para su pueblo, sino para que toda la gente supiera, sepa que nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Entonces, la oración que hace este rey Ezequías, hermano, nos muestra tres actitudes esenciales que nosotros debemos hacer ante nuestros problemas. Toda situación adversa que se presenta en tu vida, aunque eres un fiel y verdadero cristiano, debes tomar actitudes esenciales. Primero es esa humildad. Debemos actuar con humildad, reconocer nuestra incapacidad humana. De nosotros nada podemos. Podemos tener, hermano, toda nuestra alacena llena de medicamentos, de jarabes, de píldoras, pero no tener la salud. Podemos tener, hermano, una casa muy grande, pero no tener un hogar. Hermano, entonces lo que hace es humildad, reconocer nuestra incapacidad humana. De nosotros mismos no podemos. Es una realidad, hermano. No es nuestra fuerza, es la misericordia de Dios. Pero también nos muestra una fe. Afirma la grandeza de Dios. Sí, él dice, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. Es lo que debemos hacer. Tener confianza, hermano, hermana, que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y sobre todo, la oración de este rey Ezequías nos muestra un propósito espiritual. ¿Cuál es ese propósito? Que busca la gloria de Dios. No busca solamente la solución del problema. Sí la pide, sí la necesita, sí la requiere. Pero ante la resolución de su problema, él está buscando que el nombre de Dios sea exaltado. Sí, que el nombre de Dios sea glorificado. Viene a mi mente aquellos jóvenes hebreos que le dijeron, tienen que postrarse delante de la estatua del rey de Babilonia, al toque del tamboril, al sonar la trompeta. Tienen que postrarse, si no los vamos a lanzar al fuego. Ellos dijeron, ¿sabe rey? Le dijeron al rey, que nuestro Dios nos va a librar. Y luego dijeron, y si no nos librare, como quiera, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar. Aquí, hermano, este rey lo que está buscando es que Dios libre al pueblo, pero antes que Dios libre a su pueblo, él está pidiendo que la gente conozca que Dios es Dios vivo y verdadero. Ese es el propósito. Entonces, es lo que necesitamos, hermano, hacer, confiar plenamente en Dios. Por ahí sé de una hermana en la fe que recibió un tremendo diagnóstico de enfermedad terminal en su cuerpo. Y esta hermana, hermano, lo que hizo es pegar este diagnóstico en el lugar donde ella acostumbraba a orar y siempre oraba ante el Señor, siempre oraba delante del Señor, lo pegó en la pared diciendo, Señor, este papel dice que para mi cuerpo no hay esperanza. Era su oración, Señor, yo creo en tu palabra, yo sé que tú tienes la última palabra y que mi familia vea que en el Dios que yo creo puede obrar.
Ella oraba por su familia. Años después, hermano, su testimonio es de sanidad. Su testimonio es que Dios interviene, hermano, y su familia ahora cree en el poder glorioso de nuestro Dios. Entonces, así es como Ezequías presentó la carta de Sennacherib. Tal cual él lo hizo, tú, yo, todos nosotros podemos presentar delante de Dios nuestras cartas, ¿sí? Nuestros problemas, nuestra amenaza delante de Dios, tus deudas, tus diagnósticos, tus situaciones adversas, tus problemas maritales. Los puedes presentar delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que me está sucediendo. Dios, yo no puedo con esto. Mi capacidad, mi paciencia se ha terminado. He procurado resolver, hacer, he metido los recursos monetarios, materiales, los esfuerzos más grandes y no veo una solución. Es lo primero que necesitamos hacer, traer nuestras cartas de amenaza delante de Dios, hermano, y confiar en que Dios lo va a resolver. Entonces, la fe no niega la realidad. Tú, hermano, hermana, yo mismo no estoy exento de problemas. La fe no niega nuestras realidades. Tendremos problemas, pero la fe nos lleva a confiar plenamente en Dios, o nos debe de llevar a confiar plenamente en Dios, hermano. ¿Por qué? Porque debemos depositar nuestra confianza en Él. Él dice, echa sobre Jehová tus cargas, y es lo que necesitamos hacer. Hermano, ¿cómo? A través de la oración. La oración debe ser esa máxima expresión de confianza delante de Dios. Es lo que debemos hacer. Cuando ya no podemos, cuando ya no sabemos qué hacer, decirle, Señor, me dejo en tus manos. Solo tú puedes hacer. ¿Qué pasa? La oración, hermano, como primera respuesta, debe ser así, no como el último recurso. ¿Tienes problemas? Ponte a orar. Hermano, ¿hay angustia en tu vida? Ponte a orar. ¿Tienes situaciones internas o espirituales, psicológicas que te alteran? Ponte a orar. ¿Te sientes inquieto, inquieta? Ponte a orar. ¿Qué haces con las cartas que recibes del enemigo? ¿Qué haces con ellas, hermano, hermana? ¿Qué haces con ellas? ¿Corremos con desesperación, hermano, a buscar dinero, a buscar psicólogo, a buscar médico? ¿O corremos a los pies del Señor en oración? Lo primero que debemos hacer es venir al Señor en oración, hermano, y después en esa oración debemos reconocer que Dios es Dios. Y no estoy redundando, aquí no estoy redundando. Debo reconocer que en quien confío es un Dios de poder. Antes de pedir, Ezequías reconoció la grandeza de Dios. Tú y yo debemos hacer lo mismo, reconocer la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque la oración cambia la historia de las cosas. Sí, ahorita lo vamos a ver, hermano. Y sobre todo, tu oración debe ser siempre con un propósito mayor. ¿Cuál es ese propósito mayor? Que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea exaltado, hermano. Entonces hay un desafío para que tú, yo, cada uno de nosotros, traigamos nuestra carta de amenaza delante del Señor. Sí, aquel problema, aquella angustia que tienes, tráela delante del Señor. Escríbelas, preséntalas. Y no me refiero que textualmente le escribas, o es más, lo puedes hacer si gustas. Tráelas y en el altar o en oración, ahí en tu sitio de oración, las traigas delante del Señor y le digas, Señor, esto es lo que el enemigo dice, pero yo creo que tú tienes poder para manifestarte, poder para obrar en lo más glorioso. Entonces, Ezequías oró y, hermano, la oración fue ese punto de quiebre. Sí, la oración fue ese punto donde la historia comenzó a cambiar, como dice ahí, la oración cambia la historia. La amenaza seguía ahí. El enemigo no se había ido, pero Dios había escuchado esa oración del rey, hermano, y el cielo respondió, el cielo intervino, y aquí es donde llegamos al clímax de la historia. Aquí es donde llegamos al momento más glorioso para mí en esta historia, donde el poder de Dios se manifiesta de tal manera que el enemigo es derrotado de una manera sobrenatural. Paso a mi cuarto y último punto, hermano, que es la respuesta de Dios trae victoria. Si la respuesta de Dios trae victoria. Fíjese, vamos a leer 2 versículos. Dice ahí en 2 de Reyes 19. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Se lo voy a leer. Mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Siguiente versículo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue
y se volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tenemos aquí? La oración de Ezequías fue escuchada y el Señor intervino. El versículo 35 que leímos dice que el Señor hirió el campamento de los asirios. Eso que se veía tan temible, hermano, donde quiera que volteaban, así desde la torre de la atalaya de la ciudad de Judá, estaban ahí viendo, donde quiera rodeado, porque era la estrategia, ahí lo comenté, así actuaban los asirios, sitiaban la ciudad por doquiera, y donde quiera que volteaban, ejército asirio. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice ese versículo? Que en esa misma noche, sin que el pueblo de Judá, hermano, sacara una espada, sin que se tirara, hermano, se extendiera un arco para lanzar una flecha, nada, no se disparó, hermano, nada. ¿Qué pasa? Que en esa noche dice, hermano, que el ángel del Señor llegó e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. No sé si su mente alcanza a comprender, 185,000 personas muertas de un día para otro. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Yo no lo sé, pero vea el poder del Señor, solo un ángel. Esto me lleva a pensar, hermano, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvanos nosotros, sálvate a ti mismo. Y se pide que un ángel, que mande a una legión de ángeles y nos rescate. Hermano, no se necesitaba una legión. Un ángel mató a 180, un solo ángel, a 185,000. Arrasó con el campamento asirio. Hermano, porque este es el poder de Dios. Y es lo que debemos entender. Entonces, ese rey que se burló del Dios de Israel porque decían, el Dios de esta tierra no pudo liberar, el Dios de aquella tierra no pudo. Y comenzaba a hacer referencia a otros falsos dioses. Y dijo, ¿quién es el Dios? ¿Quién es Jehová, el Dios de Israel, para que les libre a ustedes de mi mano? Ese rey que se estaba burlando, hermano, tuvo que huir a Nínive. Porque es lo que leímos en el versículo 36. Se regresó a Nínive, porque dije que ahí vinieron. ¿Sí? Se fue. Y allí en Nínive, él mismo murió a espada, hermano, en su propio templo, ante su propio ídolo. Ahí murió. ¿Qué entendemos aquí? El contraste es muy claro. Ese enemigo parecía invencible, pero fue derrotado, hermano, pero no por una espada. Fue derrotado por el Dios a quien él burlaba. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que Dios mostró que la victoria no depende de la fuerza humana, sino depende, hermano, de su poder soberano. Y ese problema que tú tienes o se puede presentar en tu vida, hermano, hermana, no es el dinero que nos lo puede solucionar, no es la mejor medicina o la más cara o la genérica, hermano, no es la consejería del psicólogo la que te va a librar, sino es el poder de Dios. Es únicamente el poder de Dios y es muy importante que lo entendamos porque solamente su gracia salvadora es la que nos ayuda, hermano. Es importante que lo entendamos. Entonces, así como el ángel del Señor trajo victoria en los días de Ezequías, Dios sigue defendiendo a su pueblo. Dios sigue defendiendo las familias. Dios sigue defendiendo a los creyentes cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en el Dios vivo y verdadero. Entonces, Dios siempre tiene la última palabra en la batalla. Créelo, Dios siempre tiene la última palabra en la batalla. No importa cuán fuerte parezca nuestro enemigo, sí, cuán temible sea ese diagnóstico, no importa. Una sola intervención de Dios es suficiente para acabar con ese problema. Una sola intervención de Dios es poderosa para destruir todo aquello que acecha nuestra vida. Una sola intervención de Dios, hermano, una sola intervención divina, como dice ahí, cambia la historia. Cambia la historia. La victoria, hermano, que Dios nos conceda no es para que nos exaltemos y digamos, yo soy mejor que otros, a mí Dios sí me escucha. No, la victoria es para que exaltemos a Dios. La victoria es, hermano, para Dios. No a nosotros, decía el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Entonces aquí el texto nos muestra que el poder de Dios fue reconocido porque el mismo rey que se burlaba huyó. El mismo rey que se burlaba, hermano,
se fue a otros lados y todos los otros pueblos que habían sido derrotados y que ya habían sido esclavizados, que les habían cortado la nariz, la oreja, hermano, amputado una pierna, amputado una mano, un pie, sabían que el Dios de Israel, hermano, el Dios de Judá es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Y es lo más importante, que los dioses de los pueblos, como dice el libro de los Salmos, son falsos dioses, pero el Dios en que nosotros confiamos es un Dios vivo y verdadero. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, nuestra confianza debe estar puesta en el poder de Dios, no en las estrategias humanas. Sí, hermano, tu confianza, no confíes en el pastor, no confíes en la organización, no, confía en Dios. Estamos aquí para orientar, pero nuestra confianza no es en nuestra denominación, no es en el pastorado, no es en el liderazgo. Nuestra confianza es en Dios, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Cristo Jesús. Es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, nuestro desafío es que hoy entreguemos nuestras batallas al Señor, hermano, hermana. A que oremos como oró Ezequías y que esperes la respuesta. Sí, ora como Ezequías y espera respuesta como Ezequías, que Dios intervendrá. El mismo Dios que derrotó a Sennacherib, que parecía invencible, indomable, es el mismo Dios que pelea por ti. Es el mismo Dios que pelea por mí, hermano. Entonces, la historia de Ezequías nos recuerda que no importa cuán grande sea la amenaza, ¿sí? No importa cuán grande esta sea, cuando nosotros buscamos a Dios con fe, cuando tú depositas tu confianza en Dios, Él nos responde con poder. Él nos responde de una manera tremenda. El silencio del pueblo de Dios fue el que derrotó a un ejército escandaloso, ruidoso, hermano, y ufano. Hermano, es importante que vivamos la victoria en nuestra confianza plenamente en Dios. Entonces, vamos a cerrar este mensaje. ¿Cómo lo podemos cerrar? Preguntándonos, ¿en quién estamos confiando nosotros en medio de nuestros problemas? Amén, en Cristo, dice el hermano, amén. ¿En quién estamos confiando, hermano, cuando llegan las amenazas a nuestra vida? ¿Sí? Estamos cerrando este mes de reyes y profetas y esta vida es muy importante. Esta vida del rey Ezequías nos muestra que la fe genuina no se mide cuando todo está en calma. ¿Sí? La fe genuina no se mide cuando todo está en calma, sino cuando la tormenta viene fuerte, cuando la tormenta arrecia. Él fue fiel, hermano, en tiempos de bonanza, pero también fue fiel en tiempos, hermano, de dificultad. Debemos ser nosotros así. Él se enfrentó a un enemigo que parecía invencible. Este rey así se enfrentó, pero oró con toda humildad, reconociendo que solamente Dios podía obrar en su vida y experimentó la victoria sobrenatural que solamente nuestro Dios puede dar. La lección para nosotros es bien clara. Nuestras amenazas pueden tener diferentes nombres, ya te las mencioné. Pueden ser enfermedades, crisis económicas, conflictos matrimoniales, hermano, problemas interiores, luchas espirituales, pero el Dios de Ezequías es el Dios, hermano, nuestro, el Dios en quien estamos confiando. Entonces, hoy más que nunca, hermano, hermana, necesitamos como cristianos, así como Ezequías confió en Dios, confiar nosotros también en este Dios vivo y verdadero. Entonces, quizá hoy tú estás enfrentando alguna amenaza, yo no lo sé. Como te mencioné, hay quienes de repente me mandan mensajitos y oramos y hacemos, pero quizá tú hoy estés enfrentando esa carta de amenaza como la que enfrentó Ezequías. Hermano, hermana, pero Dios te dice hoy, no temas. Dios te dice hoy, yo peleo por ti. Es lo que debes de confiar. Entonces, entrega tu batalla a Dios. Entrega tu pelea al Señor. Ora con fe a Dios. Confía en Él y te aseguro que Dios va a traer victoria en este problema que tienes, en esta batalla que te enfrentas. Entonces, quiero invitarte a que te presentes delante del Señor, a que traigas delante del Señor esa carta de amenaza que tienes y como Ezequías, traigas esa carga ante su presencia, primero reconociendo su poder y después depositando tu confianza plenamente en Él. Entonces, si entre nosotros hay alguien que quizá no había escuchado esto de que nuestro Dios nos ayuda, te invito a que consideres lo que significa depositar tu vida en Dios. Quiero decirte que el mayor enemigo que enfrentamos nosotros es el pecado, la muerte espiritual, ¿sí? Este pecado nos separa de Dios,
Pero quiero decirte también algo. Hay una buena noticia en esta situación, hermano, que Cristo también ya venció en la cruz a este enemigo. Cristo ya venció el pecado de muerte en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó para darte vida si tú lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, hoy es momento de dar un paso muy importante en tu vida. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Reconocer nuestra necesidad de que necesitamos ser salvos. Reconocer nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, si alguien no ha aceptado a Cristo como Salvador, hoy no se vayan de este lugar sin haber determinado de qué lado estás, determinado de qué sentido te estás inclinando, sin el sentido de los que tienen la victoria en Dios o aquellos que son derrotados por aquel que miente, que es el enemigo, que es Satanás, por aquel padre de mentiras. Es importante que entregues tu vida a Cristo Jesús. Él es el Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestro clamor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana, amigo, vamos a ponernos sobre nuestros pies